Buenas noches, estimados compañeros y compañeras alrededor del mundo. Mi nombre es Gedalías Ucías. En esta ocasión voy a explicar para la Universidad Católica C de Sapienza. Yo soy alumno y estamos hablando desde Perú y hoy vamos a explicar sobre Frege para esta primera clase de lógica jurídica. Frege Gottlob Frege y la revolución lógica. La historia de la lógica, desde sus orígenes de la antigüedad hasta la era digital, presenta pocos puntos de inflexión tan decisivos como el trabajo de Gottlob Frege, a menudo considerado el padre de la lógica moderna y la filosofía analítica. La contribución de Frege no se limitó a la simple mejora de un sistema existente, sino que presentó una ruptura epistemología y metodología lógica con un paradigma que había finalmente truncado por una paradoja fundamental. Sentó las bases de la lógica matemática y, de manera menos obvia pero igualmente profunda, de la informática y la inteligencia artificial. El dominio de un paradigma milenario. Antes del surgimiento de la lógica matemática en el siglo XIX, en el campo de la lógica en Occidente era casi sinónimo del sistema silogístico de Aristóteles. Este sistema, formalizado por primera vez en la historia, se basa en la educación a partir de premisas y consideraban la herramienta propedéutico o básica para todas las ciencias. La influencia de Aristóteles fue tan monumental que en el siglo XVIII el filósofo Immanuel Kant llegó a afirmar que la lógica había sido una ciencia completa desde el principio, sugiriendo que Aristóteles la había perfeccionado casi por completo. Esta perspectiva encapsulada la visión predominante de un campo estático, inmutable y para muchos acabado. Durante este largo periodo, la lógica aristotélica se adaptó a la investigación y se aplicó ampliamente en las ciencias y las matemáticas, permaneciendo en uso hasta el inicio del siglo XIX. No obstante, su aparente universalidad ocultaba limitaciones significativas que serían evidentes con el avance del conocimiento y de las nuevas necesidades del razonamiento matemático y científico, ya que el auge de la matemática de la ciencia en el siglo XIX comenzó a exponer las deficiencias inherentes a la lógica aristotélica, lo que llevó a su gradual pérdida de prominencia. Una de las principales limitaciones radicaba en su enfoque restringido. Se centraba casi exclusivamente en la lógica de términos y proposiciones categóricas, sin una lógica proporcional completamente desarrollada. La ausencia de conectivas proporcionales explícitas como y o y, si entonces, que son pilares de análisis modernos, limitaba su capacidad para descomponer y evaluar argumentos complejos que dependían de la interconexión de proposiciones. Aún más restrictiva era su incapacidad para formalizar el razonamiento racional, es decir, la relación entre objetos. Las afirmaciones de la forma Juan ama a María o A es más alto que B no se podían representar con facilidad dentro del marco silogístico. Además, el sistema estaba rígidamente restringido a un solo cuantificador por proposición, lo que hacía imposible analizar juicios de mayor expresividad e involucraban cuantificación múltiple o aninada, como todos admiraban a alguien. Estas deficiencias crearon una necesidad pragmática ineludible en un sistema lógico que pudiera abarcar complejidad del razonamiento matemático y científico, una tarea para la que la lógica aristotélica no era suficiente. El declive
de la lógica tradicional, por lo tanto, no fue un evento casual, sino una consecuencia directa de su falta de aplicabilidad de dominios emergentes de conocimientos. En cambio, el paradigma aristotélico, el fregeano, representó una ruptura filosófica fundamental. Antes de Frege, y como en Aristóteles, la lógica se concebía como un estudio del razonamiento humano íntimamente ligado al lenguaje natural. Frege, en cambio, catalizó la visión moderna de la lógica como una teoría formal o un esquema educativo formal, completamente separada del razonamiento psicológico y del lenguaje humano. Esta separación fue un principio central para Frege, quien en sus escritos tardíos en obras como Los fundamentos de la aritmética enfatizó la necesidad de separar tajadamente lo psicólogo de lo lógico, y lo subjetivo y lo objetivo. Este enfoque anti-psicología se veía lo lógico como la ciencia de las leyes de la verdad, separó el terreno de la creación de un sistema formal capaz de operar de manera puramente abstracta, sin depender de las peculiaridades cognitivas de los seres humanos. La lógica dejaba de ser una descripción de cómo los humanos razonaban para convertirse en una ciencia de las leyes de la verdad, que trascienden la psicología individual y habitaban lo que Frege dominó el tercer reino de los pensamientos. Muchas gracias.